tan oprimidas en que estamos. Pero bueno, así es esto. Yo no escogí el salón, lo escogí a la UNAM, y le agradezco mucho a la UNAM, que es la que me invitó a presentar este libro, porque este libro es editado por la UNAM, que nos dé un espacio en una feria que es un privilegio participar en ella, porque es un espacio en donde se puede plantear algunas ideas frente a muchas miradas y frente a muchas reflexiones. Quiero agradecer, como debe ser, a Marcos, a Martín, a José Luis, a nuestro moderador, el maestro Nair Punjama, su presencia, su tiempo y su dedicación al texto. Yo quiero usar el tiempo de manera muy esquemática, voy a tratar de hacerlo. No sé si lo logre, así que prepárense. Dicen que los amigos se conocen en 3 lugares: en la cárcel, en el hospital y en las presentaciones de los libros. Creo que esta es una gran oportunidad. El libro que ustedes seguramente comprarán, espero que lo compren, ¿no? Los libros son para comprar. Si no, como les enseño yo en clase a los alumnos, la plusvalía no se objetiviza si no se vende la mercancía. Entonces espero que la plusvalía se objetivice y lo compren. Además, no sé cuánto vale el libro. ¿Cuánto vale el libro? 115 petropesos, hombre. ¿Cuántos six? Bueno, quiero plantear, estimados amigos y amigas, los 3 ejes que caracterizaron a Calderón. ¿Qué pasó? Ah. Pero no apachurre. Los 3 ejes básicos de la administración de Calderón, lo voy a desglosar de manera muy cuidadosa. ¿Qué hago el micrófono? Ya, si cambiamos el micrófono. Con razón, pues está hecho con razón. Okay. A ver, son 3 ejes básicos que mis colegas, queridos colegas, han planteado de manera muy magistral y que yo quiero subrayar. El libro está dividido en el seguimiento puntual al régimen de Calderón, y a mi juicio son 3 los ejes. El primer eje: la administración de Calderón no fue capaz de desmantelar el viejo régimen corporativo y clientelar del PRI. Eso me parece que no hay que perderlo de vista. Calderón dejó intocado al régimen priista. No tocó a la burocracia sindical, no tocó a los viejos corruptos líderes sindicales. Al contrario, la nota reciente nos informa que a el Ester Gordillo le dio cerca de 20,000 millones de pesos a favor del sindicato, a favor de ella. No tocó a la burocracia impresentable de Pemex, a los líderes sindicales de Shams y toda esta peste terrible del país. No tocó para nada a ningún líder sindical. Ese es el primer eje que no hizo. Ni lo hizo Fox ni lo hizo Calderón. El segundo eje es que lo que hizo Calderón fue policializar la seguridad pública. Ese es uno de los temas que me parece que hay que destacar y aprovechar para retenerlo en la mente. Policializó la seguridad pública. La seguridad pública no es policías y ladrones. La seguridad pública es la seguridad del público. Se confunden conceptos. Cuando alguien escucha hablar de seguridad pública piensa que estamos hablando de cárceles y de policías. No. Estamos hablando ni más ni menos
de la seguridad del público. ¿Y cómo se siente seguro el público? ¿Cómo se siente seguro? ¿Con más policías en la calle? No, se siente más seguro con empleo, con inclusión social, con desarrollo social. Si alguien me dice, si algún penalista ortodoxo me dice, entonces, ¿cómo llamamos a la policía y a las cárceles? Orden público. Cuidado, esto es orden público, no es seguridad pública. De tal manera que lo que hizo Calderón fue llenar de policía el concepto de seguridad pública. Y eso me parece que es un error de fondo que nos llevó al desastre que ahora tenemos. Que por cierto, abro un paréntesis en relación al tema. Hoy aparece en todos lados que la Secretaría de Gobernación va a nombrar una fiscalía especial para investigar los desaparecidos. No quiero ser aguafiestas, nunca lo he sido. He sido hasta ingenuo. Eso no va a ser posible. Y es lastimoso decirlo. De los desaparecidos que reportó el régimen de Calderón al final, eran cerca de 70,000. La PGR filtró 25,000 y hoy se están haciendo bolas con el número. Pero ¿saben por qué no los van a investigar adecuadamente? Porque solo el 8% de esas muertes tienen la declaración previa. ¿Cómo los van a localizar? ¿Cómo los van a rastrear? Yo lo digo en el libro. Es una afrenta a la que hace Chong, mandado por Peña, decir que van a investigar. Esa es una falsa ilusión a las víctimas. Porque si solo el 8% de los desaparecidos fueron investigados, que es el instrumento penal para saber cómo sucedió un hecho, ¿cómo van a localizar a los desaparecidos? Pero además, y también lo digo en el libro, en un país donde se desaparecen personas, es que hay una fuerza supraestatal que puede hacerlo. Lo hicieron contra los compañeros de la guerrilla, urbana y rural, a través de la Brigada Blanca, a través de Nazarado y a través de sus personeros. Hoy lo hacen en nombre del narcotráfico. Y aquí está presente Joven Ortega, querido amigo, que hoy en Milenio destaca este hecho y que le aprecio mucho de mi libro en su columna sabatina. El tercer eje de Calderón. El tercer eje de Calderón es que nunca, como el régimen de Calderón, y ya José Luis lo apuntaba, se deterioró tanto el nivel de vida de los trabajadores. Nunca, como el régimen de Calderón, se perdieron tantas plazas de trabajo. Nunca, como el régimen de Calderón, aumentó la informalidad. Nunca. Pero en contraparte, la minoría opulenta se apropió de cerca del 70% del Producto Interno Bruto. El primer decil, el decil más rico, se apropió de la mayoría del Producto Interno Bruto. Esos son los tres ejes sintéticos más que plantea Calderón. ¿Cuáles son los tres ejes de este muchacho imberbe, como gusto llamarle a Peña? Con todo cariño. Lo primero que hay que quitar de la discusión es ese discurso meloso, conciliador aparentemente, que ha inaugurado el régimen de Peña. Es un discurso para incautos, es un discurso para gente superficial, es un discurso para ocultar la realidad. Así empezó Peña. Pero si hacemos a un lado la maleza de este discurso, ¿qué descubrimos? Descubrimos tres cosas importantes. Primero, el inquilino de Los Pinos es un hombre de derecha y no es una calificación superficial ni momentánea. En el libro inicio diciendo cuál es la historia de Peña, en dónde estudió, cuál es su formación. Y no es cualquier cosa, No me vayan a decir, es que es su vida privada. No. Aquí es vicios privados y virtudes públicas. El presidente Peña tiene una concepción conservadora. Lo hizo en el Estado de México. ¿O alguien olvida lo que hizo Peña en el Estado de México? ¿Cuál fue su política pública? ¿Su política criminológica? Hay que tener memoria histórica. Y me parece que esta maleza hay que quitarla rápidamente. ¿Cuál es el segundo eje en donde descansa Peña? Son tres incisos: pacto político,
Cruzada Nacional contra el Hambre y el programa de prevención social del delito y la violencia. En relación al primero, el pacto político es un intento que no hay que despreciarlo, pero creo que hay que decir que el pacto político es una típica política de unidad a toda costa. Pero temo, para los suscriptores de ese pacto, que ese pacto va a empezar a cuartearse en los próximos meses. En las elecciones de julio, ese pacto político va a dejar de ser un pacto. Ya empezó con Veracruz. Y me parece que este pacto de unidad a toda costa no va a ir muy bien. Y en aras del tiempo, el tercer punto que plantea el eje de Peña, el programa de prevención del delito y la violencia. Yo soy un hombre de datos, y anoté unos datos aquí en esta cosa que quiero decírselos en 2 segundos. Fíjense, y está en el libro. Dice, resulta que para el programa de Juárez, todos somos Juárez, el gobierno de Calderón, ¿sí?, usó 6,000 millones